Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D en días bastante movidos en lo que tiene que ver con la economía y con la política, que además empiezan a interactuar cada vez más fuerte en la Argentina. Ahí ves el hashtag del día de hoy arriba en la pantalla que dice paro total, en alusión a la situación de la economía, que en un rato te vamos a contar con algunos indicadores que se conocieron los últimos días, y en alusión a el paro que tuvo lugar esta semana, muy fuerte, muy contundente, contra la política económica del gobierno, que en un ratito vamos a estar analizando también. Pero primero saludo acá a mi compañero. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? Bien. ¿Cómo le va a todos ustedes? Paro total es el hashtag del día de hoy. Y cuando hablamos acá de la cuarta dimensión de la economía, la dimensión social, y la dimensión social es la salud. Primer escenario, hay 1.500 casos de sarampión. Segundo escenario, hablamos de los salarios docentes y cuando es un escenario electoral, se puede ajustar por inflación. Cuando es un escenario, y me refiero a la cláusula gatillo, cuando no es un escenario electoral, 15 puntos por debajo de la inflación. Hablamos de trabajo y los trabajadores hicieron un paro. Les recuerdo que la Constitución Nacional habla que es constitucional, valga la redundancia, un paro nacional, pero sin embargo, desde el gobierno salieron a hacer cálculos del paro. Y cuando salieron a hacer cálculos del paro, hicieron días laborables, hicieron una división por la cantidad de días laborables y se perdió tanto dinero, 40.000 millones de pesos y demás. Primer comentario del cálculo que está mal hecho. Para comer, compramos la comida un día antes o un día después. Hay una serie de servicios, por ejemplo, el caso de transporte, sí, se produjo una pérdida total en lo que es transporte. Pero ese cálculo no se corresponde con los datos que están pasando. Y sin embargo, sí, acá Agustín, en todos los programas, pasa los datos de los intereses que se generan a través de las LELIQ, los intereses que se generaban antes con las LEVAC, los intereses que se generan con el endeudamiento que está tomando el gobierno. Mira, un dato para comparar, digo. Sí, Primero, es cierto lo que vos decís, lo que hace el gobierno es tomar el Producto Bruto Interno, además con un valor pasado, dividirlo por la cantidad de días, es una cuestión muy aproximada que no tiene mucho de real, para tratar de llegar a un número un poco inflado y tratar de hacer ver que esto implicó una pérdida importante en la economía. Pero más allá de esto, si vos cruzás, por ejemplo, ¿te acordás que nosotros acá te contamos, el Banco Central emite todos los días ese instrumento que se llama LELIQ, esa letra de liquidez que emite todos los días, a 7 días van venciendo con tasa de interés de arriba del 70%, pero que en realidad, como cada 7 días van venciendo, si vos calculás la tasa anual, está por encima del 90% realmente la tasa de interés. Cuando vos haces la cuenta de ese stock de LELIQs de arriba de 1 billón de pesos y haces la cuenta real de cuántos intereses se pagan, te da que en 15 días solo de intereses de este instrumento estás pagando este monto
que el gobierno marca de los 40.000 millones de pesos. Solo en 15 días de pago de intereses para una letra que el único objetivo que tiene es contener el precio del dólar, que no suba el precio del dólar, pero que por otro lado te empuja a la recesión, con los datos que te vamos a contar dentro de un rato que salieron en los últimos días, a la recesión de la economía. No hay posibilidad de que la actividad económica se reactive, de que el aparato productivo empiece a funcionar normalmente de nuevo, que se genere empleo, si las tasas de interés de referencia de la economía se ubican por arriba del 70% como están hoy en Argentina. Y cuando hablamos de la dimensión social de la economía, hay un paro, ¿saben por qué? Porque los salarios cayeron en pesos y cayeron en dólares, ¿sí? Lograron la competitividad de los salarios, pero lograron también que la industria se desplome. Cuando digo que la industria se desplome, esta semana se dio a conocer la quiebra de dos metalúrgicas, EITAR y Tecnoforja. EITAR trabajaba en 3 turnos en el año 2015. Señores, son temas alarmantes. Nosotros acá en nuestro Naturol, ¿sí? Este producto en el cual se naturaliza todo, ¿sí? Y pasa desapercibido este tema de las quiebras, o sea, las distintas figuras que se utilizan, ya sea el procedimiento preventivo de crisis, el concurso, la quiebra, etcétera, suspensiones, todo lo que está ocurriendo en materia laboral, el paro tiene su justificativo. Pero ya que hablamos de la caída de estas dos empresas, la Unión Industrial Argentina también está preocupada por el sesgo, escuchen esto, antiexportador, lo dice la Unión Industrial Argentina, del gobierno por el aumento de la tasa estadística, ¿no? ¿Y esto por qué? Para lograr un empate con el sector agropecuario. Sí, tal cual. Cuando vos mirás los números hay una fuerte primarización de la economía. Vos hablabas recién de lo que está pasando con algunas industrias. Cuando mirás la capacidad instalada, a qué nivel se está utilizando hoy por hoy en Argentina, encontrás sectores como la automotriz que está operando al 35% de su capacidad. Es decir, tiene prácticamente el 70%, 65% de la capacidad productiva ociosa. Sectores textiles hoy están operando al 40%. La verdad que la situación es dramática, pero para entender lo que está pasando en el mercado interno, que responde a lo que vos marcás, la debilidad del poder adquisitivo de los salarios, las tasas altas de interés que te contaba recién, que implican caída del crédito, lo que está ocurriendo es que se está dañando muy fuertemente el consumo. El consumo es el principal motor que impulsa la demanda de la economía, o sea, eso que hace girar a la producción y a la actividad en forma de círculo virtuoso. Bueno, hoy ese consumo está cayendo y el propio INDEC, datos oficiales, ahí tenemos algunas placas preparadas, dan cuenta de esto. Se dieron a conocer los últimos días caídas en las ventas de supermercados. A ver si lo tenemos ahí, tenemos 3, si supermercados, shopping y mayorista, no importa. Cual. La que aparezca primero vamos a comentar. La caída en los supermercados cayó un 14,5%. Si vos tomás el mes de marzo contra el mismo mes del año pasado, hubo una caída de 14,5%. ¿Sí? Ahí tenemos la placa. Ahora, en el caso de los centros comerciales, los famosos shopping centers, donde estamos hablando de consumo ya no de alimentos, productos básicos, sino más generalizado, productos textiles y otras cosas, digamos, línea blanca y otros productos, la caída más marcada todavía, 16,5% de caída en lo que tiene que ver con los centros comerciales. Pero hasta hace poco había una lectura que era: caen las ventas en los supermercados porque aumentan las ventas en los autoservicios mayoristas. Lo que te decían era que estaba habiendo un traspaso del público por una cuestión de precios. Y ahí tenemos la placa, justo ahí tenemos la placa. Ahí tenés la placa. Por una cuestión de precios, de cómo se va achicando el bolsillo hacia los autoservicios mayoristas. Bueno, hoy la recesión es tan profunda que se lleva puesto todo, y lo que nos muestran los datos es que hay una caída, como la acabás de ver en la placa recién, de 16% de las ventas, también marzo contra marzo anual, de los autoservicios mayoristas. Es decir, no es que el público migra y se va del supermercado al mayorista porque ahí encuentra mejores precios. No, lo que está pasando es que es tan fuerte la caída de poder adquisitivo, tan fuerte la recesión económica, tan alta las tasas de interés, el sobreendeudamiento que tienen los hogares en Argentina, que el ajuste llegó a lo más básico, a los alimentos, y estas son las caídas que están ocurriendo, que llevan a la economía a una dinámica de círculo vicioso que se hace muy difícil después de quebrar. Bueno, y otro de los aumentos que se anunció en el día de ayer es el aumento de las empresas de medicina prepaga. A ver si lo tenemos por ahí. Es del 17,5%, que se divide en 3 tramos. Y esto, bueno, las empresas de medicina prepaga, si me paro en el paradigma de ellos, van a decir, tengo mayores costos en salud. Y es verdad, tiene mayores costos en salud. Pero lo que no comentamos hoy, que en los costos en salud, ahí está la placa, lo que no comentamos hoy, este mes que el gobierno festeja de Pax
cambiaria, ¿no es cierto? ¿Sí? No lo comentábamos porque me imagino que si hay una inflación aproximada del 3%, hay pérdida de competitividad en el tipo de cambio. Tal cual, vos pensás que... A ver, esto está vinculado con los insumos de salud, por eso quería hacer referencia. Insumos importados. Sí. En el sector, el gobierno viene de celebrar un dato de 3,4% mensual de inflación, lo cual es una locura. Lo que pasa es que lo comparan con el pico del mes de marzo, que tocó 4,7%, otra locura de inflación. Entonces, venden esa situación como una desaceleración. Lo cierto es que el problema de la inflación está presente en Argentina, hay inflación de costos, se vienen postergando algunas cuestiones, como por ejemplo las tarifas, donde se ha anunciado con fines eleccionarios que va a haber un parate, una interrupción en este proceso de tarifazo que venimos sufriendo los argentinos, pero que se posterga para unos meses más adelante, después de pasadas las elecciones. Convengamos el tema de las naftas, que sí que no, parece la canción de Yuya, que le iban a aumentar, que no lo aumenta, que lo postergan, ¿no? Tal cual, porque ahí tenés el precio de los combustibles, que además está atado al precio internacional del petróleo, está atado a lo que pasa con el tipo de cambio, y como vos decías, también el gobierno celebra esta pax cambiaria que está viviendo por estos días, que responde a una cuestión de contención muy artificial. Si hoy por hoy tenés un mercado financiero muy preocupado por la situación económica, por eso el nivel de riesgo país supera los 900 puntos básicos en Argentina, más del doble que el resto de los países de la región, porque el mercado mira hacia adelante los vencimientos de deuda que tiene Argentina, producto del gran endeudamiento de estos últimos 3 años, la escasa generación de dólares que presenta la economía, y aparece la preocupación de cómo van a ser, sea cual fuere el próximo gobierno, para poder enfrentar los vencimientos de la deuda. Por otro lado, lo que el mercado financiero hoy está mirando en esta tensa calma que estamos transitando es cómo se va reacomodando, y en un rato vamos a estar hablando también mucho y de política con los invitados que tenemos esta noche acá en el programa, cómo se va reacomodando el tablero político después de esta jugada del anuncio de la candidatura de Alberto Fernández y acompañado por la figura de la expresidenta, las reacciones que hubo del lado de Alternativa Federal. Por estas horas tenemos una convención en el Frente Renovador. Más la Convención Nacional del Radicalismo, que fíjense las paradojas de la Convención Nacional del Radicalismo. Tuvieron más votos que la Convención Nacional de Gualeguaychú. Sin embargo, a diferencia de la Convención de Gualeguaychú, fueron muy críticos con el gobierno, y la frase, por ejemplo, de Cornejo, que tenemos que dejarnos de extorsionar por el presidente Mauricio Macri. Esto está vinculado con lo que vos decís, y bueno, todo esto va a llevar, te acompañamos, pero en la fórmula alguno de nosotros vas a tener que colocar, ¿no? Sí, lo cierto es que hasta ahora el tablero político que se va reordenando genera mucha expectativa de parte de los inversores y quienes toman estos movimientos, deciden estas cuestiones vinculadas al capital, que hacen en definitiva que suba o no suba el riesgo país, o haya más o menos tensiones sobre el dólar. Lo cierto es que también está habiendo una serie de discursos más moderados que están llevando cierta calma a estos operadores financieros, como por ejemplo el caso de algunas declaraciones del propio Alberto Fernández, que desmintió cualquier tipo de posibilidad de que haya una cesación de pagos. Todos los candidatos creo que hoy están hablando de la necesidad que va a haber de extender los plazos de vencimiento de la deuda. Creo que hay ya casi un acuerdo instalado en ese sentido. Lo que van a cambiar son las formas de la política económica. Un gobierno que está dispuesto a que el camino es este, que quiere seguir por acá, que es por acá pero más rápido, y que está dispuesto a seguir adelante el recetario que le impone el Fondo Monetario Internacional, flexibilización laboral, reforma previsional, más ajuste, o una visión desde la oposición con sus matices, pero creo que consensuada desde los diferentes sectores de la oposición, de que la Argentina tendrá que sentarse a negociar plantada frente a la defensa de los intereses de los argentinos, con la intención de volver a fortalecer el mercado interno y recuperar el camino del crecimiento. Creo que hoy ahí están dadas las diferencias, por eso el mercado financiero en esta lectura más moderada está expectante y está viendo cómo se va reacomodando este tablero político para tratar de anticipar qué es lo que va a pasar allá en octubre, ¿no? Tenemos muchos más temas políticos, pero lo vamos a abordar con los invitados. Mientras tanto, seguimos presentando el producto que no es nuestro, de Jaime Durán Barba, el Naturol, ¿no es cierto? Esta capacidad que se tiene, y realmente el punto de vista comunicacional que tiene el gobierno para naturalizar todo lo que es anómalo, ¿no? Tenemos, bueno, si querés el primer dato, dámelo a mí, el aumento de las prepagas, 17,5% en un escenario recesivo, ¿no es cierto? O sea, esto pasa desapercibido y realmente casi llegando al 20% es muy significativo para la gente. Bueno, ¿qué otro tema más tenemos para el Naturol? Y yo te tomo otro, voy a ir hasta ahí, lo voy a meter porque esto me gusta a mí. Es el fuga de capitales, ¿sí? Se va naturalizando en Argentina este proceso
de fuga de capitales a partir de la desregulación que este gobierno montó desde el día 1, que te venimos advirtiendo lo peligroso que es esto. El mes pasado, en el mes de abril, se habían ido más de 2.000, 2.300 millones de dólares por fuga de capitales. El mes de mayo, que está cerrando, duplicaría este dato y estaríamos con niveles ya cercanos a 4.500, 4.600 millones de dólares de fuga de capitales entre lo que el gobierno paga de vencimientos de deuda y capitales que siguen saliendo sin ningún marco regulatorio que atienda esta cuestión. Así que vamos a naturalizar esta cuestión de la fuga de capitales que tenemos en Argentina. Bueno, señores, ustedes saben que acá el natural está lleno de papeles y la mayoría de ellos están relacionados con los despidos, ¿no? Si me podés facilitar el que tenés ahí. Señores, es traumático, no lo tomábamos en broma, pero sin embargo los medios de comunicación logran que pase desapercibido. Una empresa ITAR metalúrgica, 3 turnos, trabajaba en el año 2015, ahora a punto de cerrar. Primero despido, después concurso preventivo, ahora quiebra. Olvídense del gobierno, pero me ha tocado cubrir en la gestión anterior, donde buscaban de alguna manera el concepto de continuidad de la empresa en marcha. Desde el Ministerio de Trabajo, desde la producción, se buscaban que las empresas no caigan. Y estas empresas caen y pasa desapercibido. EITAR y Tecnoforja. Y ya presentan los invitados mientras que yo coloco... Dale, vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy acá esta noche. Vamos a estar hablando de la situación social, temas de salud, de política, de todo lo que está ocurriendo en Argentina. Paso a presentarlos a todos y ya arrancamos con ellos. Primero arranco a mi izquierda, que está Daniel Arroyo. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Gracias por estar acá esta noche. Lo conocen, es diputado nacional de Red por Argentina. Y bueno, especialista en temas sociales. Vamos a estar hablando con él también de la situación que hoy se está viviendo, además de hablar de política, claramente. Pasamos a la otra parte del estudio. El doctor Ginés González García, bueno, fue ministro de Salud de la Nación. Obviamente pertenece al partido justicialista, así que nos interesa, cuando hablamos de la dimensión social de la economía, hablar, bueno, qué es lo que está pasando con la salud. Me han confundido con un cantor, porque me dieron esto para hablar. Sí, no sé. Pero usted no tiene dificultad, doctor, para expresarse. ¿Para cantar? Sí. No, para cantar sí, pero para expresarse no. Y vamos a hablar de economía de salud. Mucha gente no sabe la importancia que tiene la prevención en salud. Si ustedes quieren optimizar los costos, trabajen en prevención, ¿no? Y también nos acompaña Carlos De Angelis, sociólogo y titular del Centro de Opinión Pública de la UBA. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, arrancamos, vamos ahora ya a interactuar entre todos. Arranco acá a mi izquierda, así en el orden que hicimos la presentación, Daniel Arroyo. Daniel, vamos primero con los temas. Nosotros describíamos la situación económica, el correlato de esto y el impacto es sobre el entramado social, lo que hoy está ocurriendo en Argentina. Contanos de tu visión como especialista un poco cómo ves lo que está pasando en Argentina antes de meternos con la política también. Tendría un papelito para meter en el naturol y es... El ANSES acaba de dar créditos al 50% de interés anual. Sí, lo tomaron 1.800.000 personas que tienen asignación universal por hijo. Sí, señor. Cobran 2.600 pesos y están tomando crédito al 50% de interés anual. El Estado está reendeudando a la familia. Hay gente que no tiene plata, que no le alcanza, que tapa un crédito con otro. Hay un flor de problema social. Si en 2 semanas que pone en marcha un proceso de crédito al 50%, se le viene 1.800.000 personas, quiere decir que está todo destruido. Sí. Si uno quiere ir a un barrio, ¿qué ve en un barrio? Lo que era un centro comunitario, hoy es un merendero. Lo que era un merendero, hoy es un comedor. Lo que era un comedor, hoy es un comedor. Y hacen viandas, porque como hay gente que no se anima a ir al comedor, los chicos llevan la vianda para que los padres coman en la casa. Está muy mal la situación, pero muy, muy mal. Hay un problema de trabajo, hay un problema de costo de los alimentos. Esto es gente que a la noche es un mate cocido y un pedazo de pan. Todo el mundo desesperado, buscando plata donde sea, como sea. Nadie accede a los medicamentos. Está tremenda la situación. Yo veo una catástrofe social, aspiraría a que el gobierno haga 2 cosas. Uno, que los 64 productos esenciales estén, que suceda, que haya leche a 35 pesos. A esa canasta le faltan verduras, le faltan frutas, pero que estén, y que controle el tipo de cambio. La caída social solo va a tener un piso si al menos tenemos alguna idea de qué sale ir a la verdulería y no se dispara el tipo de cambio. Esas 2 cosas de acá a fin de año del gobierno, porque la situación está muy complicada. Este programa de precios esenciales que haces referencia, ¿funciona? Nosotros estamos haciendo un estudio que dice que está básicamente al 20%. Primero no es federal, está en algunos lugares. En el caso de la carne, Mercado Central y 4 frigoríficos de la ciudad de Buenos Aires.
Uno va y ve la leche a 35 pesos en un supermercado, hay 3 sachets de leche a 35 pesos y el resto de la góndola está lleno de 45, 50, de 60 65, pesos. sí. 65. Está muy complicado, pero yo veo todo tan complicado y creo que acá nadie tiene que tirar piedra, nadie tiene que encender la mecha, porque está todo agarrado con alfileres mal en los barrios, que necesitamos que esté, que suceda, que realmente tengamos lo mínimo para poder consumir. Ahora, vamos a manejar lo comunicacional desde el gobierno. Ahora ya empezó la campaña del gobierno, estamos trabajando en obra pública, lo vimos el presidente de la Nación diciendo esto es asfalto verdadero, no es un discurso, está acá. Bueno, ¿cómo lo ves vos con este contraste del acceso a la comida que tiene la gente? La obra pública con el acceso a la comida. Sí. Esta axiología donde vemos que, de mi punto de vista, está cambiada la pirámide, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos? Primero que no hay tal contraste porque no hay tal obra pública. Sí hubo obra pública la segunda parte del 2017. En el segundo semestre del 2017 claramente hubo obra pública. Después está parada, realmente está parada. El gobierno está poniendo en marcha algo de lo que había parado en meses anteriores. Y la verdad es que en términos generales la situación se ha degradado en un barrio. En la Argentina una regla para mí, para el gobierno que viene y para los 10 gobiernos que vienen, comer tiene que ser barato. Si hay problema de hambre, todo lo demás no tiene sentido. Comer tiene que ser barato. Nosotros producimos alimento para 400 millones de personas. Tomar la canasta básica, regular, controlar los precios, es una tarea para mí, no de debate, es una regla. Además hay que desendeudar a las familias, armar un sistema de crédito no bancario a tasas que yo creo que tiene que ser 2-3% anual fuera de los bancos para desendeudar a la familia. Cuidar la industria textil donde trabajan mujeres y jóvenes. ¿Cuánta pobreza hay en Argentina? Depende de cómo funciona la construcción del textil. Dejás caer la industria textil, se te caen mujeres y jóvenes donde hay 24% de desocupación. Hacer obra pública, mano de obra intensiva. Si hacemos esas 4 cosas va a tener un piso la caída social. Yo veo que el gobierno, lo que es lucha contra las mafias no se ve en un barrio, objetivamente se vende más ¿Vos te droga. referís al narcomenudeo, donde la gente sin laburo encuentra laburo con el narcomenudeo? Sí, pero no es que un poquito. Al que le va bien es al que vende droga y que como tiene billete termina dando crédito. Es un actor en el barrio que da crédito. No hay tal obra pública. Seguramente ahora va a poner en marcha algo de obra pública en este segundo semestre del año, como lo hizo en el periodo electoral. Y lo que hay es una degradación y agarrarse como puede y una caída muy fuerte. Yo creería, sinceramente, y la verdad que entiendo que octubre es ciencia ficción, el tema de llegar al fin de semana, que acá tiene que entender el gobierno que estamos en una emergencia. Y lo alimentario es lo mínimo, lo alimentario y de desendeudar a la familia es lo mínimo para agarrarnos a algún lado. Ahora, Daniel, bueno, este año la clave está en la política, es un año de elecciones, hay que torcer el rumbo, muchos lo venimos advirtiendo. En tu caso venías del Frente Renovador, junto a otros dirigentes de ese espacio también, en un momento tomaron una decisión, hoy forman parte de esto Red por Argentina que describíamos hace un rato. ¿Vos creés que en este nuevo armado que está planteando la expresidenta, la figura de Alberto Fernández, es necesario unir el espacio de Sergio Massa, tomar fuerza en ese sentido de cara a los meses que restan y a las elecciones? Sí, es lo que yo quiero. A mí me parece que la fórmula de Alberto y Cristina es realmente lo que hay que hacer en Argentina, es un esquema de ampliación. Alberto no solo es una persona de diálogo probado, sino que de capacidad de gestión. Acaba de haber que gestionar en la próxima etapa, fue jefe de gabinete de un periodo de mejoras de la Argentina. Sergio Massa es una persona realmente muy necesaria en la Argentina que viene. Armó equipo, nadie arma equipo en Argentina, él armó equipo económico, social, educativo, es valioso. Yo quisiera que forme parte, que armemos una gran unidad de la oposición, no solo para ganar la elección. Yo no quiero que nos fragmentemos porque podría ganar el gobierno y eso sería una catástrofe. No solo para ganar la elección, sino para gobernar. Gobernar la próxima etapa va a requerir de todo, va a ser muy difícil. El nivel de deterioro que tienen las áreas, los ministerios, todo, es muy fuerte. O sea que realmente yo aspiro a que forme parte de Sergio Massa, otros sectores, que en todo caso vayamos una gran paz, una gran primaria, y que todos juntos gobernemos, que gobernar quiere decir rearmar el acuerdo con el Fondo Monetario, reconstruir el mercado laboral, reconstruir el tejido social. El nivel de demandas que va a haber el 10 de diciembre van a ser fuertísimas para el próximo gobierno. Se requiere mucha musculatura y mucho consenso. Bueno, hablaste de nivel de deterioro, voy a pasar a la otra parte del estudio porque le voy a preguntar al doctor Ginés González García. Nivel de deterioro de la salud y de los sistemas de salud. Mira, cuando yo fui ministro de la provincia de Buenos Aires, me quejaba porque fui ministro de Cafiero, porque el presupuesto en salud era el 13.6% del total de la torta, ¿no es cierto? El 13.6%. Hoy el presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires es 5.6% del total de la Casi torta. 3 veces, 2 veces y media. Sí, menos. entonces en política decidir es financiar. Uno puede anunciar lo que quiera, pero si no lo financia y además no tiene plan político,
si llegamos a los extremos que no hay los medicamentos esenciales, que se cae el 15% la venta de medicamentos por farmacia, que el sector público, aún los obligatorios por leyes que lo contemplan, no lo distribuye, a que tenemos problemas de hace 1 año y medio con la vacuna, porque no están todas las vacunas y faltan reiteradas y reiterativamente varias. En realidad, y sobre todo a que lo sacaron de la agenda, no es solo la gestualidad de bajarlo del ministerio, es también decir no nos importa, porque realmente están haciendo eso, lo cual es obviamente una hecatombe, porque la Argentina es un país obviamente muy desigual y va a costar lograr que sea menos desigual, pero sobre todo si hay algún asunto donde es casi, no es solo injusto, sino inmoral que sea desigual, es en realidad en la salud. Y la desaparición del Estado obliga muchísimo a que justamente la propuesta sea mucho más concreta. El Estado tiene que recuperar su rol protagónico como distribuidor social, y la distribución en salud obviamente es una de las más eficientes y sobre todo de las más inmediatas, porque también hay que distribuir en educación. Pero claro, el proceso educativo es acumulativo, en cambio no, salud, uno hace los programas y enseguida funciona. En ese sentido, yo creo que hoy estamos en una situación terrible, pues se habla mucho de las prepagas. ¿Sabes cuánto tiempo están perdiendo las prepagas de gente que por supuesto lo dice con dolor, pues se queda sin estructura? Entre el 1,5% y el 2% mensual. Este anuncio que contaban recién ustedes obviamente va a acelerar eso. Entonces estamos hablando de la fuga de la gente del de la sistema. gente que tiene el nivel socioeconómico más alto. Lo de abajo no te cuento, el sistema de obras sociales. Están diciendo que le devuelven a los sindicatos. No, es plata de las obras sociales, plata de los aportes de los trabajadores y los empresarios. Esa es la que retiene el gobierno. Dejó de poner los números de lo que está recaudando para el sistema de obras sociales. Tampoco sabemos cuánto está recaudando para el PAMI, o sea, no sabemos. O sea, no está informando. No, claro que no está informando. Hoy anunció la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y con bombos y platillos, un descenso en la mortalidad infantil, pero en la página del ministerio desapareció todo lo que era información de mortalidad infantil, lo cual uno puede analizar si es la prenatal, si es la tardía, cómo es la estructura. Además te cuento algo, obviamente es una muy buena noticia, pero siempre baja la mortalidad infantil, no es... la mortalidad infantil baja por muchas cosas, pero no hay año que no baje, salvo que haya una epidemia de gripe A o de bronquiolitis. Pero si no, estructuralmente uno puede mirar los últimos 20 años, es así. Entonces parece que es toda la obra de ella, cuando ella ha hecho un abandono de la salud, cuando realmente hay 4 hospitales listos en la provincia de Buenos Aires, que está terminado el anterior gobierno que no los abre, cuando dejó solo a su suerte a muchísimos municipios, cuando rompieron programas que eran distribución de medicamentos gratuitos para la gente que no podía acceder, como por ejemplo el Remediar. En fin, se ve claramente, no es un área de prioridad, y es un área, vuelvo a decirte, que además no es solo la consecuencia de salud. Los criterios modernos de salud no es solo que es consecuencia del bienestar económico. Salud es también causa del bienestar económico. Claro. Porque ahora te voy a llevar a un proyecto, este es un programa de economía un poco más económico. ¿Cuál es el único capital que tienen los excluidos, los que hoy están fuera del sistema laboral, lo que siempre los que decimos todos los días cómo hacer como desafío para que vuelvan? El único capital que tiene no es financiero, ni siquiera es un capital educativo. Lo que tiene es un capital físico de trabajar. Sí. Si pierden la salud, dejan de tener el único recurso que tienen para incorporarse al mercado. Su capacidad de trabajo. Entonces uno le está buscando justamente mantener su capacidad de trabajo. Y no es eso, además el círculo, habló recién Daniel de lo que es la pobreza. Cualquiera de esas familias que está viviendo lo que está viviendo, si se enferma uno, hace un círculo terriblemente perjudicial, que es enfermedad, pobreza, enfermedad. Porque como está enfermo deja de trabajar, como está enfermo tiene que hacer dejar de comer para comprar el medicamento. Bueno, todas las cosas que significa... Tenemos que hacer un corte, seguimos, Ginés. Excelente desarrollo, señores. Esto es la dimensión social de la economía. Sí. No solamente hablar del tipo de cambio, lo que planteó Daniel Arroyo, lo que planteó Ginés González García. Sí, ahora vamos un pequeño corte y ya seguimos, y también con Ginés vamos a estar hablando de política. Sé que estás con un rol activo y clave dentro del Partido Justicialista, así que vamos a estar hablando también de los meses que vienen en el escenario político, además del análisis de Carlos De Angelis. Pequeño corte y seguimos, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo.
Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.